Todos y todas ustedes, bienvenidos a otra edición más de su programa Lo que importa en psicoterapia. Y bueno, la sesión anterior, hace 8 días, estuvimos hablando mucho acerca de adaptación, ¿no? Cómo podemos adaptarnos a este cambio que nos ha impuesto una situación que está fuera de nuestras manos, que es el COVID-19. Y el día de hoy, precisamente como en un acto de adaptación, me acompaña mi querida colega, la psicóloga Carla Fernández Cabrera, para hablar acerca de la terapia virtual. Y bueno, quisimos hacer este programa para todos y todas ustedes en vista de que hay muchas y muchos colegas, y que me parece que coincide también con nuestra posición, que pues nosotros vivimos de nuestra consulta privada, y el hecho de, digamos, como tener sesiones presenciales en este momento pondría en riesgo nuestras vidas o las vidas de nuestros pacientes. Y un recurso, precisamente pensando en el derecho a la salud, sería la terapia virtual. Sin embargo, creemos que este acto, ¿no?, de ofrecer una sesión a través de medios electrónicos va muchísimo más allá de contar con los recursos tecnológicos y que tú sepas hacer psicoterapia. Entonces el día de hoy, con muchísimo gusto, mi querida colega y yo les vamos a contar con respecto de cómo iniciar, cómo adentrarse en este mundo. Si ustedes no tienen nada de experiencia, y a lo mejor si tienen experiencia, quisiéramos aportarles dos tipos de conocimientos, ¿no? El primero, que sería los fundamentos legales, y el segundo sería los requerimientos técnicos como para poder tener tu propio consultorio virtual. Déjeme partir de esta idea de que muchas personas necesitan nuestros servicios para recuperar su salud. Así como en nuestro país se contempla una estructura de salud pública, también la ley contempla la otra parte, el tener derecho a un tratamiento de índole privado. Y precisamente es que hoy decidimos adentrarnos a este mundo de la terapia virtual, porque es ya una necesidad. Hablando de la adaptación, es el futuro de nuestra labor profesional. Algo importante, y quiero partir de esta idea, es que al hacer la práctica virtual, la práctica por medios electrónicos, es importantísimo garantizar la seguridad de las personas y garantizar que nuestra práctica está fundamentada legalmente. Creo que nosotros hemos insistido mucho, sobre todo en la práctica presencial, pero ahora queremos insistirles también que en la práctica virtual también tiene sus requerimientos y sus fundamentos legales. ¿Qué hacemos con ellos? Pues hacemos que las personas confíen, primero, que confíen en que el tratamiento es un tratamiento seguro, que está garantizando primero su salud. Y voy a insistir, debe ser de acuerdo a fundamentos legales. Voy a comenzar con uno que es importantísimo, el derecho humano a la salud. El tener accesos disponibles, tanto públicos como privados, que garanticen la salud mental de las personas. Lo segundo es hacer una práctica fundamentada legalmente. ¿En qué se fundamenta la psicoterapia virtual? Entre muchas normas que tenemos en nuestro país, quiero hablarles de una específicamente, que es la norma oficial mexicana 024. Se refiere a que regula un sistema de información de registro electrónico para la salud, conjuntamente con la norma oficial 004 del expediente clínico, que hemos tenido oportunidad de hablarles de ella en otros momentos, en otros videos. En general, déjenos decirles que la práctica virtual no difiere mucho de la práctica presencial. Sin embargo, como los usuarios, ¿no?, se encuentran a distancia, nosotros siempre hemos dicho que el terapeuta, por una perspectiva muy posmoderna, muy colaborativa que tú tengas, el terapeuta es el que tiene que tener el control de la sesión, ¿no? Y entonces pensamos que si en la terapia presencial es importantísimo tener el control de la sesión, en una terapia virtual, pues este control, decíamos, debe ser como el doble. ¿Y qué es precisamente lo que nos permite tener el control de las sesiones? Bueno, pues les vamos a contar con respecto de los fundamentos legales. Déjenme hablarles también de 5 acciones esenciales que contempla nuestra normatividad mexicana. La primera es la salud de la población, que este acceso a la salud es un derecho universal.
Lo segundo es un acceso efectivo. Lo tercero es tener una organización confiable donde poder acudir a atenderte, a recibir un tratamiento. El tener también o procurar que los clientes tengan una experiencia óptima, una experiencia satisfactoria y a un costo razonable. Importantes 5 acciones esenciales que debemos garantizar en la práctica virtual. Ok, y en general, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, ¿cuál es digamos, como el camino que yo tengo que seguir para poder atender a un usuario de manera virtual? Es decir, o sea, desde que me contacta por teléfono hasta que termina la consulta. Creo que es muy importante el tener cierta información de los clientes y el brindar también cierta información. Porque es precisamente muy al estilo MRI, muy al estilo de esta postura. De la capacidad de maniobra. De la capacidad de maniobra, por supuesto. El tener información hace que comencemos un tratamiento con el pie derecho. Como a grandes rasgos, debemos saber qué pedir, qué tipo de información solicitarle a las personas que nos contactan y también el terapeuta debe saber qué tipo de información ofrecer para las personas que buscan este tipo de servicio. Eso como del lado de los modelos terapéuticos que a nosotros nos funcionan y que hemos visto que en la práctica funciona hacer cierto tipo de preguntas cuando un cliente nos contacta. La otra parte importante es los aspectos técnicos, que hoy me gustaría mucho que les hablaras a las personas de ellos, porque necesitamos ciertos aspectos técnicos que en la terapia presencial no necesitamos muchas veces. Entonces, con respecto de los bueno, ya hablamos un poquito acerca de los fundamentos legales, ¿no? De por qué la terapia a distancia sí está fundamentada. Yo me quisiera tener un poquito aquí también el hecho de que tú hagas una terapia a distancia no te exime, por ejemplo, de generar un expediente clínico, de que los usuarios firmen un consentimiento informado especial con respecto de que la terapia se va a llevar a cabo en línea. Tampoco te... De que el tratamiento de sus datos está en unas manos seguras, porque ellos van a intercambiar datos privados con el terapeuta o con la institución que les esté recibiendo, y ellos deben estar seguros de que sus datos personales van a ser tratados con toda responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Eso, en primer lugar, yo diría fundamentos legales, el expediente clínico, el consentimiento informado, el tratamiento de los datos que tú, del cual tú estás hablando. Y creo que aquí tendríamos que anexar también otro documento que es el aviso de privacidad, ¿no? El aviso de privacidad para que los usuarios sepan qué es lo que estamos haciendo nosotros con sus datos. Y obviamente pues el resguardo de toda la información con respecto al desarrollo de las notas clínicas. Es decir, me parece que aquí lo único que cambia en general es la forma, ¿no? Pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, como que todos los fundamentos legales que todo psicoterapeuta, que toda persona que ofrece los servicios psicológicos debe cumplir en cuanto al ejercicio de su profesión de manera presencial, únicamente lo emulamos a los medios virtuales. Ahora, por ejemplo, con respecto, no sé si ya cumpliste con todos los aspectos legales, ¿no? De que sabes cómo hacer un expediente clínico, de que tienes el consentimiento informado, perdón que sea tan insistente, pero es importantísimo, el aviso de privacidad. También hay otro tipo de información que me parece que el usuario necesitaría tener. Esto se refiere como a los requerimientos técnicos. Técnicamente, es decir, como de manera tecnológica, por decirlo así, ¿qué es lo que tú necesitas para poder tener un consultorio virtual? Después de que cumpliste con los fundamentos legales, lo que necesitas son, me parece, 5 aspectos, ¿no? Porque antes de otorgar una cita virtual, en primer lugar tendríamos que decirle al usuario que debe contar con un equipo de cómputo con bocinas y micrófono. En segundo lugar, debe contar con un espacio privado como para poder llevar a cabo la sesión y sin interrupciones. Es decir, porque si bien creo que cuando estamos en una consulta
presencial, pues gozamos de un espacio muy privado. Aquí habría que ser muy, muy, muy claros con respecto de que esto es un aspecto que no se puede pasar por alto, ¿no? De que el usuario tenga un espacio privado. En tercer lugar, muy importante, ustedes necesitan y el usuario necesita una conexión de internet de 5 megas o más. Entonces, ¿cómo? Ustedes me van a decir, oye, Jorge, ¿cómo le hago para saber cuántos megas tiene mi conexión? Bueno, entonces nosotros les sugerimos entrar a esta página que se llama speedtest.net y ahí te dice exactamente de cuánto es tu conexión, y esta información también la tendría que tener el usuario con la finalidad de que pudiera conectarse de una forma pues adecuada para poder tener la sesión, para poder estar conversando de manera adecuada. En cuarto lugar, nosotros les sugeriríamos hacerse de una plataforma de confianza que precisamente también garantiza la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios, es decir, como que no están obteniendo información de las conversaciones que tú estás teniendo con tus usuarios, y estas son Zoom y Whereby, ¿no? Que también se las vamos a dejar en el registro al final de este video. Y en quinto lugar, y no menos importante, los usuarios deben contar, y ahorita les voy a explicar, Carla, por qué, los usuarios deben contar con una impresora a la mano también. Así es. Dentro de la norma oficial mexicana 024 nos da oportunidad de hacer una intervención por medios electrónicos, pero también nos exige el dar cumplimiento a los formatos muy similares a lo que hacemos en la práctica presencial. ¿Como qué formato específicamente? Déjenme poner un ejemplo: formatos de referencia y de solicitud de referencia, que también ya les hemos hablado de ellos en otros programas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si durante mi sesión virtual yo encuentro dentro de mis hallazgos clínicos que la persona tiene planeación suicida, ¿no? Y eso es algo que yo descubro en los minutos que estoy conversando con él de manera virtual. Sin duda voy a regresar a este principio básico de no hacer daño. Nosotros tenemos que ayudar a esa persona a que vaya al lugar correcto, a que inicie su tratamiento en el lugar correcto, y para ello enviamos una hoja de referencia y una solicitud de referencia, las cuales para ese momento no sabíamos que las íbamos a necesitar, porque ese tipo de datos salen durante la sesión. Pero una vez que los tenemos, que los escuchamos, debemos hacer algo con ellos. ¿Y qué hacemos? Referir. Entonces nosotros tenemos que enviar la hoja de referencia a la persona para que pueda imprimirla desde la comodidad de su casa o desde donde nos esté conectando, o también enviar la solicitud de referencia, que ese documento sí va a nuestro expediente clínico y es un comprobante de que nosotros en verdad lo estamos enviando a un tratamiento especializado en salud. Y aquí, por ejemplo, tú me haces pensar déjame regresarme un poquito en el proceso, ¿no? Por ejemplo, el usuario tendría que tener acceso al documento de consentimiento informado, a una manera de saber cómo llenarlo, así muy, muy veraz. Tendría que tener también el acceso a un documento de aviso de privacidad y, posteriormente, ¿no? Nosotros tendríamos que recabar como una información fundamental un número de teléfono de emergencia, independientemente del lugar en donde se encuentre. Es fundamental para que en caso del usuario, igualito que en la terapia presencial, ¿no? Para que en caso de que el usuario, de que las condiciones mentales del usuario no le permitan hacerse cargo de sí mismo, entonces nosotros podamos contactar a esta persona para que precisamente nos llene todos estos formatos de referencia, y entonces podamos enviar precisamente al usuario a atenderse en las unidades o con los profesionistas correspondientes. Y bueno, nosotros pensamos con anterioridad, ¿no?, que le veíamos muchas limitaciones a este tipo de terapia, pero el día de hoy es algo que es necesario, nos tuvimos que adaptar. Y entonces ya desarrollamos todo un protocolo precisamente de atención como para poder garantizar, número uno, la seguridad del usuario a la hora de estar conversando en línea, y número dos, para garantizar también la calidad del servicio. Déjame ir resumiendo entonces los requerimientos. Punto número 1, un expediente clínico digital
con la formatería que requerimos de manera presencial. Es prácticamente la misma, únicamente que anexamos el aviso de privacidad y anexamos el consentimiento informado especial para la sesión en línea. Como segundo punto, un espacio privado, tanto para el terapeuta como para los clientes, una computadora con las características que ya nos mencionaste. El micrófono, ajá. El punto número 5, el tener un internet que sea lo suficientemente adecuado para tener una experiencia óptima. 5 megas es lo que las plataformas están pidiendo. 5 megas. Una plataforma virtual que les vamos a compartir al finalizar este video y una impresora. Por aquí nos comentan desde Guatemala y Perú. Muchas gracias por visitarnos, por seguirnos. Gracias. La recomendación para las personas que nos ven fuera de la República Mexicana es que le echen una revisada a la normatividad en su país. Sí, porque nosotros estamos hablando de las normas que están vigentes en México. Así y aplican únicamente para México. Bueno, entonces creo que eso sería todo por el día de hoy. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando, vamos a adaptarnos y a seguir ofreciendo el servicio de psicoterapia obviamente con todo el conocimiento de los fundamentos legales, con todo el conocimiento de los fundamentos técnicos y obviamente también con todo el amor que le tenemos a nuestra profesión y la expectativa obviamente de que nuestros usuarios tengan una muy buena experiencia aún en la distancia. Así es, pues muchas gracias por seguirnos, nos vemos el próximo martes. El próximo martes, para seguir compartiendo este tema de la terapia virtual, que me parece que da mucho para hablar, porque es una forma de atención que me parece que ya muchas instituciones habían implementado y que, vaya, yo voy a ser muy sincero con ustedes, esta crisis del COVID-19 nos llevó a nosotros a recibir llamadas de necesito atención, y dijimos, bueno, pues los usuarios tienen derecho al cuidado de su salud y es por eso que nos pusimos a trabajar y queremos invitarlas cordialmente. Vamos a tener un curso pequeño el sábado 11 de abril en punto de las 5 de la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche, con el tema de arma tu propio consultorio virtual, ¿no? Para que ustedes puedan conocer a fondo todos estos fundamentos legales, los requerimientos técnicos y toda la información que ustedes requieren para operar de manera segura, ¿no? Tanto para ustedes como para sus usuarios. Y obviamente que la experiencia de los usuarios sea una experiencia, una buena experiencia, ¿no? Y que puedas irte construyendo una responsabilidad, una reputación a nivel nacional, no nada más en el área donde está tu consultorio. Eso también nos abre muchísimas posibilidades. Entonces, si ustedes están interesados en este curso, envíenos un mensajito aquí por nuestra página de Facebook y no se olviden que tienen una cita con nosotros este próximo martes, ¿no? Ya en abril, en contingencia. Carla y yo estamos aquí en solitario, ¿no? en la clínica, pero vamos a seguir compartiendo con ustedes con mucho entusiasmo y con mucho cariño. Muchas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.